Génesis 3 del 9 al 14. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Cómo estaba el hombre? Desnudo. Pero estuvo desnudo antes que eso. Había estado desnudo todo el tiempo y no se había dado cuenta. Dice: y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. ¿Ya vio? Siempre es la culpa nuestra. Dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Yo siempre le digo a la gente dentro de la iglesia, desde que se inventaron las excusas, nadie tiene culpa. Nadie asume responsabilidades. La mujer que me diste no fue la serpiente. Y si no fue, si el hermano no me hubiera dicho esto, yo no hubiera hecho aquello. Si mi marido no me hubiera dicho aquello, si mi esposa no hubiera hecho lo otro. Siempre hay una excusa, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a despojar de excusas. Entonces dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Verdad? Yo quiero hoy hablar acerca de ciertos fundamentos de la oración y de la intercesión para fomentar una vida continua y persistente, pero además una vida más efectiva de oración. Amén. Mucha gente piensa: bueno, yo llevo no sé cuántos años, llevo 20 años en el evangelio, he estado orando por tanto tiempo, pero si esto es cierto, ¿por qué no tienes mayores resultados? Amén. Muchas veces no tenemos los resultados porque no estamos orando correctamente. Entonces necesitamos orar mejor. Amén. Hacer las cosas correctamente. Y por eso, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De cómo mejorar nuestros hábitos de oración. Amén. Espero que las avispas estén pegadas escuchando, ¿verdad? Vamos a mejorar nuestros hábitos de oración. De hecho, muchos, si usted le pregunta a la gente si saben orar, la mayoría te van a decir, ¿verdad? Sí, te contestan afirmativamente. Pero la verdad es que creen que saben orar, pero no oran bien, pero no saben, tienen malos hábitos, ¿verdad? No tienen resultados todo el tiempo. Y nosotros, los hijos de Dios, deberíamos tener resultados todo el tiempo. O sea, tendríamos que tener resultados siempre. Amén. Todo el tiempo, cuando usted abre la boca, debería ya tener el resultado. Porque si seguimos las pautas que nos deja la Escritura, dice: clama a mí y yo. Entonces quiere decir que lo único que tú tendrías que hacer es abrir la boca. Amén. Pero ¿por qué muchas veces no tenemos entonces respuesta a nuestras oraciones? A eso le vamos a dar respuesta esta noche. Amén. Entonces, ¿verdad? Jesús tenía una vida de oración muy activa. Jesús oraba en la mañana, Jesús oraba al mediodía, Jesús oraba en la noche. ¿Pero qué? ¿Cuál era el secreto para orar el 100% de resultado? Que él siempre oraba e iba a la presencia de Dios y pasaba tiempo con Dios antes de hacerlo. Mire lo que dice Juan 11:41. Fíjese bien, aquí estamos frente a la piedra donde había estado Lázaro, ya había sido enterrado hacía 4 días, o sea que ya estaba pudriéndose, literalmente. Muchas veces nosotros vamos a orar a Dios cuando nuestros problemas ya se están pudriendo, ¿verdad? Acudimos a Dios cuando la cosa está color de hormiga, cuando todo está malo, ¿verdad? No antes. Uy, qué silencio tienen esta noche. Pero mire lo que dice Juan 11:41. Entonces, quitando la piedra de donde había sido puesto el muerto, Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Verdad? Quiere decir que Dios Padre no es sordo. Dios Padre no es sordo. ¿Cuántos saben que eso es cierto? O sea, si nosotros oramos, Él nos va a escuchar. Pero ¿por qué Jesús dijo esto? Si Dios Padre no era sordo y Él lo sabía, ¿verdad? ¿Por qué Jesús tuvo que decir esto en alta voz para que la gente lo escuchara? Lo dijo delante de todo el mundo. Muchas veces Jesús tuvo que hacer estas cosas, ¿verdad? Para que la gente lo escuchara, porque estaba estableciendo una verdad. Amén. ¿Y qué era lo que quería? Inspirar a otros a orar y a obtener resultados. Eso era lo primero. Pero también dejarle saber que Él siempre lograba todo por medio de la oración. Nosotros, los hijos de Dios, solamente tenemos un medio para lograr las cosas.
Y es por medio de la oración. No importa cómo esté la bolsa de valores, no importa cómo esté lo que esté sucediendo, no importa cómo esté la economía mundial, no importa lo que esté sucediendo en nuestras casas de gobierno, no importa si el que está sentado en la Casa Blanca decide amordazarle la boca a los periodistas, no importa lo que él quiera hacer, no importa que quiera sacar a los jóvenes de este país, pero lo que importa es que hay un pueblo que se levanta en oración y le dice: Señor, nuestra voz cuenta. Yo le voy a pedir a usted que de hoy en adelante usted se levante a orar. Y a mí, y mire, le voy a decir esto: mi responsabilidad delante de Dios es orar, pero yo no le voy a permitir a nadie que toque a nuestros jóvenes. En esta iglesia al menos tenemos promesa de que nuestros jóvenes van a estudiar gratis en las universidades, y no le voy a permitir a ningún hombre que toque a nuestros jóvenes ni a nuestros niños. Hay depósitos de oración. Y yo no sé usted, ¿sabe qué? Yo no necesito orar esto porque yo tengo papeles, pero de eso no se trata. A mí no me importa si usted tiene o no tiene papeles. Usted se tiene que parar en la brecha y empezar a orar y empezar a decretar. No van a poder tocar a los dreamers, no los van a sacar, no van a sacar a ningún niño, no van a hacer nada de lo que están diciendo que van a hacer. El poder lo tenemos nosotros en nuestra oración. Y por eso estamos hablando hoy de oración. Y por eso te estoy exhortando a que te pares en la brecha. Mire lo que pasó con el huracán. Ese día nos paramos aquí en la brecha, empezamos a orar, declaramos que el huracán se iba para el mar, decretamos que nuestras familias no tendrían ningún problema, decretamos que los daños serían mínimos. Y eso fue lo que sucedió. Hubo un pueblo que se paró, hubo un pueblo que oró, y vimos la victoria. Y eso no fue suficiente. Había una ley para quitarnos la patria potestad a los padres sobre los hijos. Y en este lugar nos paramos en la brecha, le creímos a Dios, creímos que la palabra de Dios era suficiente y que el poder y la autoridad estaba respaldándonos. Y esa ley no pasó. Tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Sabe qué? Han separado la iglesia del Estado. Ahí está bien, pero tú y yo tenemos que orar, porque toda autoridad en la tierra ha sido puesta por Dios. Y cuando la autoridad de la tierra no se somete a los planes de Dios, Dios nos ha dado toda la autoridad y el respaldo para pararnos en la brecha. Dice Dios que está buscando a ver quién está parado, a ver dónde encuentra uno que empiece a reparar los portillos. ¿Cuántos reparadores de portillo me dicen hoy? Yo voy a orar, yo voy a interceder, pero esta nación se vuelve a Cristo. Yo no sé usted, pero yo me niego a darle lugar al enemigo en esta nación. No se trata de que usted sea legal o ilegal, se trata de hacer la voluntad de Dios. Así que usted piénselo. Vamos a lograr cosas por medio de la oración. Eso es lo que nos da la victoria. Recuerda, oración es hablar con Dios. Es estar ahí, hablarle y decirle. Mire, vimos en estos versículos de Génesis que al principio había una conversación, un intercambio de palabras con Dios. No había, fíjese, si usted va en esos versículos de Génesis, no aparece la palabra oración por ningún lado. No existía tal cosa como oración. ¿Por qué? Porque el hombre podía acercarse a Dios libremente y hablar con Él y escuchar la voz de Dios, y no necesitaba orar, no necesitaba interceder para obtener resultado. Simplemente iba a donde estaba Dios. O sea, aquí simplemente en Génesis vamos a encontrar una sola palabra para describir el acto de hablar. Y curiosamente, esa palabra es la misma que Dios usó, que Él utilizó para decir: y dijo Dios. Y dijo Dios: se hacen los cielos y la tierra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es la misma palabra. ¿Sabe por qué? Porque no había necesidad de oración. No había. Y es la misma palabra que se usa para referirse a cualquier conversación, aún con la conversación de Eva con la serpiente. Es la misma palabra que se usa para decir, es la misma palabra que se usa para responder.
Ahora, escuche bien esto. Pastora, pero ¿por qué va a ser como decir y responder va a ser la misma palabra? Usted y yo no entendemos que este es un idioma diferente. En el idioma hebreo usaban la misma palabra, era la misma palabra amar. Es la palabra amar en el hebreo, que quiere decir, según esto, ¿verdad? Decir y responder. Quiere decir afirmar, anunciar, aviso, pero también quiere decir contar, declarar, determinar. También quiere decir ordenar, pedir, proclamar. Todo esto, contestar, prometer, responder. O sea, se usaba la misma palabra. Dígale que tiene al vecino, se usaba la misma palabra. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque en Génesis 1:26 Dios dice: hagamos al hombre. Diga, hagamos. Aquí Dios está hablando, ¿verdad? En la Trinidad, y dice: hagamos al hombre. ¿A qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir, y la palabra hagamos, que es una palabra que quiere decir básicamente formar, ordenar, terminar, crear, ¿verdad? También tiene otros significados muy interesantes y que son manifestar, destinar, favor, favorecido. Fíjese bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios aquí? Dios le dice: vamos a hacer algo, mira, vamos a crear a alguien que muestre nuestra propia naturaleza. Alguien, ¿verdad? Y estaba hablando en plural. ¿Verdad? Vamos a planear la creación y darle nuestra misma esencia. Una creación que va a mostrar nuestras virtudes. Por eso la misma palabra se usaba para hablar y decir, porque no había diferencia entre lo que iba para Dios y lo que venía de Dios. ¿Ves? Hoy en día hay una gran diferencia entre lo que va para arriba y lo que viene para abajo, porque la maldad y el pecado nos separó de Dios. Pero en aquella oportunidad, lo que iba para Dios y lo que venía de Dios era lo mismo, era la misma esencia, era la misma creación, era la misma voluntad de Dios. No había diferencia. Por eso cuando el hombre cae, lo primero que le dice es: ¿quién te mostró que estabas desnudo? Porque ya era diferente. Algo había sucedido y Dios sabía que ya había algo sucedido. Entonces ya no podía continuar ese acceso directo para que lo que salía de Dios y lo que venía para Dios fuera igual. Ya no era igual, ya no contenía la misma esencia. La maldad había entrado a la humanidad. Por eso entonces hubo que crear un sistema para que el hombre se acercara a Dios y pudiera plantear sus peticiones delante de Él. Tuvo que venir la oración y la intercesión. Antes de eso no existía. Dile al que tienes al lado: tenemos que interceder, ¿verdad? Tú y yo somos portadores de la naturaleza de Dios, portadores de su ADN. Fuimos creados semejantes a Él, pero fuimos separados por causa del pecado. Amén. Mire, con la primera, o sea, con las palabras estas tan importantes que vimos, decir y hagamos, ¿verdad? Con la primera palabra, o sea, con la palabra decir fuimos creados. Pero por la palabra segunda, hagamos, definió nuestra esencia, nuestras virtudes, definió lo que tú y yo somos. Y yo no sé lo que el mundo quiera ponerte encima. A mí no me importa lo que el mundo quiera decir que tú y yo somos. Yo no me importa si me dicen que soy fanática. No me importa que me diga quién te crees que eres. Lo único que aquí me importa que soy portadora del ADN de Dios. Soy portadora de su ADN. Llevo su esencia en mí. Por eso puedo ir, aun cuando ya el pecado entró a la humanidad, pero fui restituida a la gloria de Dios. Ahora puedo ir, y lo que sale de aquí tiene que ser lo mismo que baja de allá. Porque si no es lo mismo, entonces estamos en problemas. Yo no sé tú. Yo no sé lo que tú estás pensando, pero yo quiero que esa esencia sea restaurada. En esta noche di conmigo: Señor, si hay algo que está interrumpiendo, si hay algo que está impidiendo el acceso directo para que esa esencia fluya de un lado para otro, ahora remuévelo, ahora quítalo, ahora arranca todo árbol que mi Padre no haya plantado en mí. Necesitamos entender. Tenemos la misma esencia.
O sea, no debería haber ninguna diferencia cuando Dios le habla al hombre o cuando el hombre le habla a Dios, ¿verdad? Porque tenemos la misma naturaleza. No existía la oración, pero ahora tenemos que buscar la manera de comunicarnos para poder manifestar esa esencia, para comunicarnos en los mismos términos de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos la oración. Ahora, la humanidad perdió el privilegio con el pecado, pero una vez que fuimos restaurados, ya podemos ir a la presencia de Dios. Y esa es la condición en que muchas veces venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Igual que la humanidad pecadora, estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, y por tanto no podíamos ir a la presencia de Dios, no podíamos hablar con Él, no podíamos mantener una relación, menos aún reflejar su naturaleza, ¿verdad? Entonces, mucho menos, ¿verdad? Pues poder tener la habilidad de manifestar la esencia de Dios. Pero aún así recibimos a Cristo, estamos en la iglesia, pero como no sabemos orar correctamente, seguimos en la misma condición. Y no podemos manifestar eso, ¿verdad? No podemos manifestar esa esencia que está en nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Porque aun cuando tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que aprender a orar correctamente. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios correctamente. Tenemos que aprender a decirle, Señor, esto, a usar las herramientas que Él nos ha dado, a usar toda esa esencia que llevamos por dentro y dejar manifestar lo que Dios nos ha dado. Amén. Es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos hacer esto. Cuando Jesús vino a la tierra, tuvo que lidiar primero con la mentalidad religiosa de sus discípulos para poder enseñarles luego a orar correctamente. Y sabe que mucha gente dice, no, pero es que yo no soy religioso. Y es que, ¿sabe que ellos mismos nos han dado cuenta que todavía hay religión en ellos? Y usted y yo tenemos que despojarnos de cualquier religión para poder ir al trono de la gracia para el oportuno socorro. Antes de que Jesús le enseñara a sus discípulos, fíjese bien, antes de enseñarle a sus discípulos cómo orar correctamente, le tuvo que romper 3 formas de orar incorrectamente. Fíjese bien, vaya conmigo a Mateo 6:5. Mateo 6:5. Vamos a ver estas 3 formas de orar incorrectamente, que muchas veces nosotros los creyentes caemos en ella, a pesar de que nos han enseñado lo contrario. Amén. Y dice el versículo 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto. ¿De quién? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ok, la primera forma, el primer paradigma que Jesús le rompe a sus discípulos es: no oren como los hipócritas. Y todos sabemos lo que sentía Jesús por los hipócritas, ¿Qué decía? Hipócritas, le decía a los religiosos, sepulcros blanqueados. Y usted sabe que se lo he dicho muchas veces que ese es mi versículo favorito. Hipócritas, le decía, sepulcros blanqueados. Por fuera son una cosa y por dentro son otra. Lo primero que Jesús quiere romper en nosotros es la hipocresía. Ay, pastores, que yo no soy hipócrita. La palabra hipócrita que aparece aquí es la palabra griega hypocrites, y quiere decir un actor bajo un carácter asumido en el escenario. Escuche bien: simulador, hipócrita. Pero también quiere decir decidir hablar o actuar bajo una parte falsa, fingir, simular. El concepto de hipócrita que tenemos se derivó de esta palabra, aunque su significado original no es realmente muy conocido hoy. En realidad, un hipócrita era un actor que hacía muy bien su papel. Esto viene de lo que es, ¿verdad?, de lo que es la cultura griega, ¿verdad? Y era alguien que se ponía una máscara, una careta. Ustedes han visto las caretas, que habían unas que se reían y otras que se lloran. No sé si han visto esas que representan realmente el teatro. Bueno, eso era lo que hacía el teatro. Los actores en la antigua Grecia se ponían una careta, una máscara, ¿verdad? Y salían con ese rostro cubierto a representar un personaje sobre
el escenario. Y una vez terminada la obra, se quitaban la máscara para asumir su verdadera personalidad y aceptar los aplausos por el trabajo bien hecho. Eso era lo que hacían, ¿verdad? Hay muchos que vienen a la iglesia y también representan un papel. Vienen a la iglesia, ponen una cara de cumpleaños, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? En Victoria, ¿verdad? Vienen, o sea, son hermanos, están sirviendo, están diezmando, se gozan, levantan las manos, cantan, ¿verdad? Hacen el papel de cristianos maduros y es tremendo. Oran, hacen guerra, pero cuando salen del servicio se quitan la máscara. Le pegan 4 gritos a la mujer, el hombre le tira los platos, se dicen de todo, le dan un coscorrón al hijo, y tremendo. ¿Cómo se llama eso? Hipócrita. ¿Dónde está el problema? No tienen una vida efectiva de oración, viven una religiosidad. Y Jesús les decía, no. O sea, ¿a quién estás engañando con tu hipocresía? Solamente te engañas a ti mismo. Porque cuando vienes a mí, yo sé que eres un hipócrita. Cuando vienes a mí, yo sé que tienes una máscara puesta. Cuando vienes a mí, yo sé que lo que sale de tu boca no es lo que está en tu corazón. ¿Cuántas veces Jesús dijo, de labios me adoran, pero de corazón? ¿Cuántos saben que Jesús ve lo que está en el corazón? Él sabe lo que llevamos por dentro. A Él no le importa lo que tú llevas afuera. A Él no le importan las máscaras que te puedas poner. Jesús es experto en quitar máscaras. Por eso es que decía los religiosos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Tú y yo tenemos que ir a orar y tenemos que ir a la presencia de Dios desnudos. Pastor, me tengo que quitar la ropa. No, quítate del pecado, quítate los paradigmas, quítate la vanidad, quítate el orgullo, quítate todo, despójate de toda humanidad. Dile, Señor, aquí estoy tal como soy. No soy perfecta, tengo problemas, estoy preocupada, todavía me cargo por cosas y aún todavía te fallo. Pero Señor, heme aquí, cámbiame a mí. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Y no podemos ir con máscaras. No importa cómo tú la adornes, no importa cuánto maquillaje te ponga, si Él conoce lo que llevamos por dentro. Tenemos que ir y despojarnos de todo, ¿verdad? Despojarnos de todo. Salen de la iglesia, cuando llegan al parqueo, le mientan la madre al hermano del parqueo. Van a recoger al hijo, y cuando recogen al hijo en el ministerio infantil, oh, pobre hermanita o hermanito, ¿verdad? Tenemos hombres sirviendo en el ministerio infantil, gloria a Dios. Le dicen de todo. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Pero antes estaba cantando, cuán grande, es sobrenatural, es eterno. El amor de Dios es eterno. ¿Y dónde se quedó el amor? Aquí adentro. Porque cuando saliste, tenemos que ser realmente genuinos. No tener doble cara, ¿verdad? No tener, ¿verdad? Falsedad en nosotros. Cristo le dijo a sus discípulos, no oren como los hipócritas. No presenten una cara aquí y pongan otra afuera. Porque un hipócrita tenía 2 caras. No podemos ser hipócritas. Diga conmigo, no voy a orar como los hipócritas. Ahora, ¿qué dice Mateo 6:6? Fíjese bien, primero le dice, no ores como los hipócritas. Y en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? Lo segundo que le rompe, el segundo paradigma que le rompe el Señor, ¿verdad? Ahí lo leímos en Mateo 6:5, es no oren para ser alabados por los hombres. Usted escucha, algunos de ustedes han escuchado a alguien decir, no, es que yo oro 3 horas diarias, lloro 4 horas, es que yo, ¿sabe? Esa gente no se da cuenta de que tú estás alardeando.
Puede que tú hayas orado 3, 4 horas. Yo no sé las horas que hayas orado, pero si las oraste y después estás alardeando de ella, de nada te sirvió. No es cuánto tiempo tú oras, es cuánto tiempo de calidad tú estás en la presencia de Dios. Ay, la pastora dijo que no oráramos 3 horas, que no oráramos. No te estoy diciendo eso. Ora el tiempo que tú creas que tengas que orar. Y si para ti 3 horas es lo que tú tienes que orar, ora las 3 horas. Pero sería religiosidad de mi parte decirte que si tú no oras 3 horas no vas a tener resultado. ¿Ok? Porque hay gente que no tiene 3 horas para orar. Yo no sé usted, pero hay mucha gente que tiene 2 trabajos, madres solteras que tienen 2 trabajos, tienen 3 niños que atender, tienen una casa, tienen un montón de responsabilidades. Hay hombres igual que a veces tienen un part-time, un 3-time, un full-time y todos los time y no tienen 3 horas para orar. Entonces quiere decir que esa persona no va a tener resultado en la oración. No, yo no le voy a traer a usted culpabilidad, pero sí le voy a decir: mantenga disciplina de oración en su vida, mantenga una vida de oración continua. No alardee del tiempo de oración, simplemente vaya a la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Sabe otra forma de alardear? Usar, cuando lo ponen a orar, usa estas palabras muy elocuentes. Yo recuerdo que había aquí un programa de radio que yo escuchaba a veces el pastor y a los 15 minutos apagaba el programa y decía: pero ¿qué dijo? No dijo nada. Empezaba: Señor, me paro ahora en los lugares celestiales, me paro con la unción magisterial, me paro con la unción del profeta, me paro. Y allí yo decía: pero ya no te pares más, di algo. Ya sé que estás parado, pero por Dios, siéntate y di algo. 15 minutos hablando lo mismo. O sea, un lenguaje rebuscado y todo. ¿A quién quieres impresionar? O sea, a mí no me vas a impresionar y a Dios mucho menos. ¿Sabe qué es lo que me gusta del Padre? Que tú y yo podemos ir a hablar con Él de distinta manera, usando distintas palabras, y Él no va a prestar la misma atención. La misma atención. Ese es el Padre que tenemos. Entonces, usar esto no quiere decir, o sea, ese alardear de tu tiempo de oración o usar ese lenguaje elocuente no te va a hacer más efectivo, no te va a hacer. Eso es orgullo espiritual, ¿verdad? Así que tenemos que decir no a la hipocresía y no al orgullo espiritual. No ore para impresionar a nadie, porque ciertamente no te vas a ganar el favor de Dios simplemente por orar así. Tenemos que aprender que no es por la cantidad de tiempo, sino por la calidad del tiempo que estamos con Él, ¿verdad? No es cuánto lo sientas, sino es algo que tienes que hacer siempre, ¿verdad? Ay, es que yo siento y se pone y llora y todo y sale y después sale igual. No, vaya a la presencia de Dios, y si tiene que llorar, llora, y si tiene que tirar, tira en el piso, pero tenga un tiempo de calidad con Dios, donde solo es usted y Dios, Dios y usted, donde se olvida de los problemas, se olvida de lo que dejó afuera, de los frijoles encendidos y de todo lo demás. Aquí habla de aposento, ¿verdad? Cristo dice: tienes que ir a las puertas cerradas, porque esto es tiempo de comunión. Es comunión con el Padre. Habla de intimidad, habla de un aposento. Usted tiene que tener un lugar donde estar a solas con Dios, un lugar donde no va a haber distracción, un lugar donde nadie le va a molestar, un lugar donde usted pueda hablar con Dios y donde pueda tener esta conversación con Dios, donde nadie le va a interrumpir. Aunque sean 15 minutos, se mete en el closet, cierra el baño, no sé, debajo de la cama. Yo no sé dónde. Bueno, me voy debajo de la cama. Si usted no limpia bien, mejor no se meta. Va a salir blanco de telaraña y polvo. Entonces, ¿verdad? No sé. O sea, usted no me haga caso, usted busque su lugar, ¿verdad? Usted sabe cómo es esto. Busque su lugar de oración donde usted pueda ir a la presencia de Dios y tener 15, 20 minutos. Tal vez usted no tenga más. Si usted puede darle una buena hora de calidad en la oración con el Señor, désela.
Es preferible tener más tiempo de comunión con Dios. Yo no se le voy a mentir. Pero si usted no tiene el tiempo, lo que yo necesito es que usted vaya a la presencia de Dios, que usted tenga comunión con Dios, que Dios pueda impartirle algo y usted pueda recibir de Dios, que tenga ese lugar donde de tanta oración haya creado un ambiente, porque tanta oración se acumula que crea un ambiente, ¿verdad? Y allí, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: quiero que entres a tu aposento y que estés con tu Padre que está en los cielos, pero que te va a contestar. En otras palabras, es tu responsabilidad tener un aposento. Ay, la mujer que me diste, olvídate. No, yo no oro porque mi marido no ora conmigo. ¿Usted sabe cuántas mujeres han venido a mi oficina a decirme semejante cosa? La salvación es individual. ¿Usted sabía eso? Hay veces que el apóstol ora en su tiempo, yo oro en el mío. No tenemos tiempo para orar juntos. Él está ocupado en una cosa, yo estoy ocupada en la otra. Pero eso, yo no me voy a dejar de orar porque él esté ocupado en ese momento. Cuando usted tenga el tiempo, usted ora. Es su problema, déjelo a él el problema, o déjela a ella el problema con Dios. Amén. Esto es individual, la salvación es individual. Es tu responsabilidad tener un aposento, tener un lugar donde orar, ¿verdad? Donde encontrarte con Dios. Y esto era lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos: antes que vayas a hacer guerra contra principados, contra potestades, tienes que aprender a ser hijo. Tienes que aprender a ser hijo, ¿verdad? Y eso es ir primero al aposento y orar con Él, orarle al Padre. Ese es tu lugar de tu responsabilidad, uno que tú escoges, y tu Padre te ve en los secretos, te recompensa. Diga, recompensa. Vio que allí decía que uno recibe recompensa, ¿cierto? En Mateo 6:5 dice que lo primero, ¿verdad? Primero es no orar como los hipócritas. Lo segundo, no impresionar a nadie con el montón de horas. Y no busquen recompensa. Dios es el que da la recompensa. Amén. En el reino de Dios las recompensas se dan por tres cosas. Primero, por la victoria que usted se gana. Cuando usted se mete en guerra, usted recibe una victoria. Eso es una recompensa. Apocalipsis dice al menos 9 veces: el que venciere recibirá. Diga conmigo: el que venciere recibirá. ¿Qué tiene que vencer usted? La falta de perdón, el rechazo, el mal carácter, la ira. Si usted no ha vencido todo esto, no puede recoger recompensa. El pecado, tiene que vencer los ataques, las tentaciones, todo. Tenemos que vencer. Si usted no vence, no tendrá recompensa. Entonces lo primero es por las victorias. No hay mayor victoria cuando tú puedes someter tu carne. Esa es la victoria mayor y la primera victoria para tú hacer guerra. Porque si tú no has sometido tu carne y te vas a hacer guerra, en cuanto te enfrentas al primer demonito que hay allá afuera, el demonito te va a decir: espérate, pero si tú tienes esta área que está mal, y ahí lo que te viene es mucho. Si usted no ha sometido todavía estas áreas de su vida, entonces no vaya a hacer guerra. Amén. Ahora sí que nos quedamos callados, porque cuando nos hablan de victoria todo el mundo brinca, pero cuando nos hablan de someter la carne, a nadie le gusta. A nadie nos gusta que nos someter la carne. La segunda cosa por la que usted recibe recompensa es por la productividad en el reino. Si usted no produce nada, no recibe recompensa. Amén. Vienen por el fruto. Diga, fruto. Si usted no da fruto, no hay recompensa. ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde has estado sirviendo? ¿Cómo va tu casa de paz? ¿Cómo está tu discipulado? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Qué has estado haciendo? ¿Verdad? ¿Has estado usando tus dones? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Cuál es la productividad en el reino? Porque Dios da recompensa así que nosotros no tenemos ni siquiera que buscarlas. Cuando usted hace lo que usted tiene que hacer, Dios no te da, no tienes que pedirle recompensa a Dios. Esos que dicen: ay, sí, Señor, si me suples para la renta te voy a servir. Guess what? Dios no te va a suplir para la renta. Tienes que servir primero y Dios te va a suplir luego.
¿Dónde está la productividad? ¿Dónde está el fruto? ¿Qué has hecho para merecer que Dios te pague la renta? ¿Has sido fiel con los diezmos y las ofrendas? ¿Has sido fiel con tu tiempo y has estado sirviendo en la casa de Dios? ¿Has hecho algo? ¿Has ayudado a alguien? ¿Has sembrado en alguien para que Dios te tenga que resuplir? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu productividad? Dios te va a recompensar por no hacer nada en el reino. Creemos que no los merecemos todo. Y así usted ve gente allá afuera que está equivocada y te dice: ¿dónde está Dios que no está salvando a los niños de África? Y los niños de África se mueren de hambre. ¿Y qué está haciendo la gente en África para que sus niños no se mueran de hambre? ¿Están volviendo a Dios? ¿Están arrepintiéndose del pecado? ¿O siguen practicando la brujería, la hechicería, el ocultismo? Y después quieren demandarle a Dios. ¿Es culpa de Dios? No, es culpa del hombre. Fue el hombre el que pecó. Es el hombre el que se ha alejado de Dios. ¿Por qué Dios tiene que recompensar a los que se alejaron de Él? Tenemos que entender estas cosas, ¿verdad? Diga, recompensa. Jesús le estaba diciendo: entra a tu aposento para estar a solas con Dios. ¿Cuál es entonces el habitar de Dios? ¿Dónde habita Dios? Isaías 57:15 nos lo dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita ¿dónde? En la eternidad. No me diga que usted no se conoce ese versículo, que están, por Dios. ¿Dónde habita Dios? En la eternidad. Dice que habita en la eternidad. Pero la eternidad no es un lugar, sino es un estado. Un estado en que usted puede tener. Ese es el mundo invisible donde todas las cosas son. Diga, todas las cosas son. No es que serán, son. Es en presente. Recuerde, la eternidad es un lugar en presente. Es estar en un mundo llamado eternidad. Ese habitar es el lugar secreto. Es el lugar donde están, dice, que los humildes de corazón, ¿verdad? Humilde, diga humilde. Con los quebrantados. En la eternidad no existe tiempo. Es el hábitat donde se tiene acceso por medio de la fe. Diga fe. Usted entra a la eternidad por la fe, donde todas las cosas son, donde las cosas son en presente, donde cuando tú vas a orar, si tú has estado ya en la presencia de Dios, en el lugar secreto, en el hábitat de Dios, allí en la eternidad, usted tiene acceso por medio de la fe y usted comienza a jalar todo aquello que usted necesita. Empieza a jalar la provisión, empieza a jalar la bendición, empieza a jalar la sanidad, empieza a jalar la restauración. Porque ha estado en el lugar secreto, porque ha estado en comunión con Dios, porque tiene ahora acceso a la eternidad, donde las cosas son, no serán, son. Muchos de nosotros queremos que Dios nos provea lo que nos hace falta sin haber estado en la eternidad, sin haber estado en el lugar secreto, sin haber tenido comunión con Dios. Necesitamos romper estos paradigmas. En la eternidad no existe tiempo, no existe nada, no existe impedimento. Y Cristo le envía al lugar secreto. Dice: y tu Padre que te ve en lo secreto. Diga, te ve. Para ver, tú tienes que estar ahí. Si no estás en lo secreto, Él no te va a ver. Tienes que ir al lugar secreto. El original en realidad no dice tu Padre que te ve en lo secreto. Dice: y tu Padre que ya está en lo secreto. Él ya está allí. Él ya te está esperando. Él está esperando que tú llegues al lugar secreto. Él está esperando por ti para tener intimidad contigo. Él quiere que tú vayas y le presentes tu necesidad. Pero antes Él quiere conocerte, Él quiere oírte, Él quiere verte, Él quiere estar contigo, Él quiere compartir contigo, Él quiere impartirte algo. Pero no queremos ir al lugar secreto. Queremos las bendiciones, pero no queremos lo demás. Él ya está esperándote. Mire, Mateo 6:7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La tercer paradigma que Cristo tiene que romperle a sus discípulos es no hacer vanas repeticiones. Dile al que tienes al lado: muchas veces no oramos el Padre Nuestro o el Ave María, pero aún así caemos en vanas repeticiones.
Esto, por supuesto, se refiere a orar como un papagayo. Sí, empezamos a orar como papagayos, ¿no? Coger un rosario y repetir palabras no es la única forma de que podemos hacerlo. Hay gente que puede estar pensando: yo estoy orando hace 3 años por lo mismo, estoy haciendo vanas repeticiones. La diferencia entre las vanas repeticiones y perseverar es que la primera se hace sin fe. Hay gente que dice: llevo 25 años orando por mi hijo para que venga a los pies de Cristo. Mi pregunta sería: ¿cuántos de esos 25 años los has orado con fe? ¿Has estado orando con fe? ¿Has estado creyendo por fe que esto va a suceder? ¿O simplemente es una esperanza de que en algún momento en el futuro ese hijo va a conocer a Cristo? No, olvídese de las esperanzas. Simplemente comience a orar por fe. Comience a hablar las cosas que no son como si fuesen. Comience a establecer algo en la vida de esa persona. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que por fe esta persona viene a tus pies. Señor, en el nombre de Jesús, yo ato su alma a tu reino. Yo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, que de verlo sirviéndote, alabándote, glorificando, levantando manos limpias y puras delante de ti. Señor, ahora mismo vengo rompiendo toda atadura con el mundo, con el diablo, con la carne, y en el nombre que es sobre todo nombre hablo salvación sobre su alma. Ahora lo vengo rescatando, ahora lo vengo liberando. Yo vengo declarando que todas las escamas que vienen a cubrir su entendimiento son rotas en el nombre de Jesús. Hay que orar por fe. Pero si son vanas repeticiones, significa que usted está pues orando lo mismo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tengas misericordia. Señor, yo sé que tú puedes, tráelo a tus pies. Mira qué mal está, Señor, es un borracho, es un perdido, está en la droga. ¿Qué usted está edificando en la vida de esa persona? Nada, está acumulando cargas. Nuestra boca tiene el poder de la vida y de la muerte. Podemos nosotros edificar por medio de las palabras, así como cuando Dios dijo, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, sepárese la luz de las tinieblas, y dijo Dios, abre tu boca y comienza a decir, y comienza a hablar, y comienza a crear algo en tu boca. Tenemos que entender que tenemos la misma naturaleza de Dios. Eso quiere decir que cuando tú comienzas a orar con fe, eso quiere decir que cuando tú comienzas a usar la palabra de Dios, empiezas a desatar el poder creativo, ese poder creativo que creó los cielos y la tierra, porque de lo que no se veía, Dios creó lo que hoy vemos. Hoy Él creó los cielos y la tierra, y Él dijo, y se haga la luz, y fue hecha. Tenemos que ser antorchas en esta tierra. Dice que debemos ser sal y luz de la tierra. Comienza a crear luz en la vida de alguien. Comienza a crear luz. Comienza a desatar la luz. Luz, para que brille la luz de Cristo en la tierra. Muchos de nosotros no hemos visto resultados porque no estamos orando correctamente. Escuchamos a alguien orar y estamos repitiendo esas oraciones y se volvieron palabras vanas, dejaron de ser efectivas, dejaron de ser la palabra. ¿Y sabe qué? Lo triste es que la misma palabra de Dios se puede volver vana repetición. Si ya el Padre Nuestro lo usan como vana repetición, entonces usamos estos mismos versículos como mantra, como martillo, y usamos el mismo versículo y el mismo versículo, y nos paramos y decimos: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y todos los días tenemos un problema diferente. Quiere decir que no estamos siendo efectivos en oración. Claro que van a haber ataques, claro que vamos a tener problemas, claro que van a haber circunstancias difíciles, que no todos los días va a ser color de rosa, pero tú y yo tenemos el poder para que cuando venga el ataque, mire, a contraatacar, detener todos los dardos de fuego del maligno, establecernos en medio de la palabra, pararnos en esa roca inconmovible de los siglos que es Cristo Jesús,
y decirle: no, diablo, a mí no me toca, nada tienes en mí, no tocas a mi familia, no tocas a mis hijos, no tocas la finanza, tú no tocas mi salud, tú no tocas a los míos, porque yo en el nombre de Jesús me paro. Y ahí empiezas a edificar con tu boca, empiezas a hablar. Mire, ¿sabe qué? Nuestra boca tiene que tener poder. Y vemos a unos cuantos que están aquí en la iglesia y están: aleluya, gloria a Dios, amén. Le dicen amén a cualquier cosa, ¿verdad? Muchos nos reímos cuando el apóstol decía: los dormidos digan amén, y un montón decían amén, porque le dicen amén a cualquier cosa. Ni siquiera saben lo que quiere decir amén. Amén quiere decir así sea. O sea que usted está diciendo: los dormidos digan amén, así sea. Hello. Usted y yo tenemos que cambiar nuestra manera de hablar y de pensar. Tenemos que reaccionar diferente. Están repitiendo sin pensar. Hay que ser inteligente. Cuando usted y yo oramos, nuestras oraciones tienen que ser dardos que dan en el mismo centro. Esas lanzas, esas puntas de lanza que dan en el centro del blanco, no que están disparando a cualquier lugar. No, usted va a dar en el centro del blanco. Usted va a abrir la boca y lo que va a salir de su boca van a ser las espadas de la aljaba de Dios. Oh, me encanta ese versículo. Me encanta. Isaías 49:1. Si yo soy la verdad, no dice espada, ¿verdad? Soy una flecha de la aljaba de Dios, pero para mí es espada. ¿Por qué espada? Porque espada es la palabra de Dios. Y yo la voy a usar como espada, la voy a usar como lanza, la voy a lanzársela al enemigo. Es decir, no vas a poder tocarme, no vas a tocar a los míos, no vas a tocar a los que me rodean. Tú no vas a poder. Oh, no. Y no solo te voy a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que te voy a decir: Cristo y yo somos mayoría. El Padre está conmigo. Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Él rompe todas las rejas de bronce. Él rompe los rojos de hierro. Él va delante de mí como poderoso gigante. Él levanta bandera. Él pelea por mí. Pero Él ha adiestrado mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Pero eso lo puedes decir cuando has estado en la presencia de Dios, has estado en el lugar secreto, cuando has estado en el lugar donde Él ya te ha estado esperando. Pero muchos de ustedes no tienen resultado porque han dejado a Dios esperando en el lugar secreto. Y Él ha estado esperando por ti. Tú y yo tenemos que hacer algo. A Dios no lo persuade tus repeticiones. A Dios lo persuade tu fe. Tu fe es la que penetra los cielos. Tu fe es la que abre la eternidad. Tu fe es la que trae todo. Tu fe es la que rompe los cielos de bronce y deja que la lluvia comience a fluir. Es tu fe la que lo hace. Es tu fe, es tu fe. E impresiona en esta noche a Dios con tu fe. Cielos de bronce tenemos mucho, pero es que no estamos orando correctamente. Tú y yo somos hijos. Los hijos tenemos acceso. Los hijos no necesitan permiso. Los hijos no necesitan una cita para ver al Padre. Los hijos van corriendo a los brazos del Padre. Los hijos tienen herencia. Los hijos tienen derecho. Por eso tú y yo nada más que tenemos que ir al lugar santo, al lugar secreto, y poner delante de Él nuestras peticiones. Tenemos que ir a su presencia donde Él ya nos está esperando. Tú y yo tenemos derecho. Tenemos que ir como hijos, no como mendigos. Los padres tienen la obligación moral de proveer para los hijos, pero usted no está obligado a darle nada a nadie. Si usted quiere, usted le siembra en un hermano, y si usted no quiere, no lo hace.
Porque nada lo va a obligar. En cambio, el padre tiene la obligación de proveer para el hijo. Por eso tenemos que aprender a orar como hijos, ir a la presencia de Dios como hijos. Por eso Jesús rompió los paradigmas. Le dijo: no quiero hipócritas, no quiero vanas repeticiones, no quiero los orgullosos que se alardean de lo que ellos hacen, de los tiempos que oran. Yo no quiero eso, yo no quiero eso. Yo quiero hijos genuinos, hijos que vienen a mi presencia, hijos que levantan manos limpias y puras, los que vienen con quebrantado corazón, vienen delante de mí al lugar secreto a tener comunión. Y después, fíjese bien, ¿qué le siguió a esto? Después que Jesús rompió esos 3 paradigmas, le enseñó el Padre Nuestro, le dio el modelo de oración. Y lo primero que le dijo es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Le enseñó a entrar a la presencia de Dios por medio de la adoración, por medio de reconocer que Él es grande y que somos demasiado pequeños para no depender de Él, para reconocer que Él es nuestro Padre y que nosotros somos hijos. Lo primero que le dijo Jesús a sus discípulos es: tienen que orar como hijos, tienen que ir a su presencia como hijos, sabiendo que Él tiene la obligación moral de proveer para ti. Él va a proveer, pero ve como hijo. No ves con religiosidad, no ves con esas vanas repetición, con ese lenguaje rebuscado para tratar de impresionarlo. A Jesús lo único que le impresiona es la fe. Solo la fe. Oh Padre, solo la fe. Tenemos que asumir la posición de hijo. Los hijos tienen derecho. En esta noche yo quiero que ahí donde tú estás hagas esta oración conmigo y le digas: Padre, en esta noche reconozco que en algún momento dejé de orar como hijo. En esta noche reconozco que en algún momento he hecho vanas repeticiones, que en algún momento he dejado de orar con fe. Pero esta noche yo reconozco que soy hijo. Y si hijo, tengo derecho. Y si tengo derecho, hoy voy a empezar a orar diferente. Señor, no te muevas de mi lugar secreto. Yo sé que estás esperando. Señor, esta noche quiero un encuentro contigo. Ahora yo te voy a pedir que ahí donde tú estás te pongas de pie, que me regales unos minutos donde le vamos a adorar al Abba, que tú tengas una conversación con Él, que tú le abras tu corazón a Él, que te despojes de toda religiosidad, de todas aquellas temores, preocupaciones, cosas que te hayan podido impedir que tú le abras tu corazón a Él. Nos vamos a despojar de toda hipocresía, aún de aquella que creemos que no tenemos. Vamos a quitarnos toda nuestra humanidad y vamos simplemente a decirle a Dios que necesitamos de Él. Vamos a decirle a Abba que necesitamos de Él, que lo necesitamos más que nada, porque sin Él nada podemos hacer. Reconocer que somos hijos y que como hijos necesitamos del Abba. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús,
te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.